Gracias por venir, por acompañarnos. Al contrario, gracias a vos, Mabel. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, comentanos a ver cómo se preparan en este marco. Sé que también han estado recorriendo la provincia. ¿Cómo lo hacen de manera permanente? Porque hay partidos que sabemos que de manera permanente tienen presencialidad en todo el territorio y sobre todo ante las demandas sociales, ¿no? Sí, justamente estos días tenía que estar en Orán, pero bueno, bajo la situación de la huelga docente, el protagonismo que tienen compañeros nuestros en esa huelga, etcétera, hemos decidido suspender el viaje para no entorpecer lo que es esa lucha, porque por el contrario nosotros estamos jugando a fondo como partido para solidarizarnos con esta lucha, para llamar al apoyo de la población a esta lucha y para exigirle al gobierno que resuelva de inmediato este conflicto, que satisfaga el pliego de los docentes y de ese modo se genere un mejor cuadro de educación para los docentes, pero para el conjunto de la comunidad. Así que bueno, estamos en esta campaña planteando fundamentalmente, por ejemplo, tomando el tema de la huelga docente, sí, que la situación social en la provincia, pero después también a nivel nacional, no da para más. Tenemos un empobrecimiento tan fuerte en el último periodo que estamos, desde ese punto de vista, en un retroceso de más de 18 a 20 años. Es decir, que los salarios, las jubilaciones, la asistencia social, hoy en día, desde el punto de vista de su valor adquisitivo, ha retrocedido al 2001. Imagínate vos. Claro. Esto es lo que se debería discutir para nosotros en la campaña electoral y no se discute. Y por lo tanto, la agenda de la docencia lo introduce, ya no en función de cómo se va a votar o no, sino en función de una organización obrera, una organización de los trabajadores tomando en sus manos esta reivindicación y desenvolviéndola. Y te comento algo más, una cosa que reclaman los docentes, aparte de esta situación del salario, etcétera, es también contra una presencialidad que se ha cobrado la vida de 30 docentes, que es un debate que en algún momento tuvimos también, y hoy en día ya es patente por la masa docente los perjuicios que causa esta presencialidad bajo una pandemia, sin las condiciones adecuadas, etcétera. Entonces, ahí hay un interés popular que a nosotros nos interesa destacar en esta campaña porque consideramos que cualquier candidato nuestro, cualquier banca que consigamos, tiene que tener como rol fundamental apoyar y desarrollar esta organización y esta lucha a lo que va a ser un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ya está claro que lo va a votar el próximo Congreso, es decir, el Congreso que elija ahora la población en noviembre, y los candidatos no le están diciendo hasta la población, y menos aún los perjuicios que va a causar ese acuerdo en relación a la economía del mundo de trabajo, es decir, de la clase trabajadora, del salario, del conjunto de los trabajadores que hoy en día somos los afectados por la inflación, somos los afectados por la desocupación, por la falta de vivienda, etc. Queremos llegar al Congreso para no solamente votar contra este acuerdo, sino también para impulsar la lucha en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, para que no se apruebe esto y por el contrario se abra otro curso para el país. ¿Qué cuestiones son básicas ahora? Porque vos te remontás a una época que ha sido muy compleja, como fue el 2001, digamos, ¿no? Una época de quiebre, donde todos conocemos también que había un hartazgo de la política. Un poco eso, si uno evalúa lo que han sido las elecciones provinciales, también se ha notado, ¿no? La gran cantidad de... Primero, la ausencia, obviamente, un poco delineada por la pandemia, otro tanto porque hubo una cierta desinformación, pero no terminan de definir un candidato, obviamente, pero también muestran esta cuestión de que, bueno, ni siquiera me la juego por el que considero menos peor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, nosotros tenemos una caracterización diferente. Consideramos que claramente el ausentismo que hubo en el último proceso electoral y la cantidad de voto en blanco refleja un hartazgo, un hastío muy masivo de la población que ha sufrido este ajuste que estoy describiendo, sí, y que lógicamente se da cuenta que el conjunto del régimen político, es decir, no tal o cual partido, tal o cual político, sino todo el régimen, que encima hoy en día están entreverados en diferentes frentes, muchas veces se nos embolsa a nosotros también, lógicamente. En una primera impresión de la población, esto suele pasar. Y bueno, es raro, digamos, que no hayan logrado destacar, porque en otros momentos también la izquierda no está unida como pasó en otras oportunidades, pero recordemos lo que ha sido el año 2013, ¿no? Que ha sido como un ícono de los partidos de izquierda, donde ustedes en su momento lograron hacer una buena elección y también un poco la gente les da ese protagonismo quizás que necesitaban. Digo, hasta dónde también son autocríticos en ese sentido, ¿no? Mira, nosotros somos muy autocríticos en dos aspectos. Primero, en relación a la experiencia de la victoria del Partido Obrero en el 2013, que ahora nos llamamos Política Obrera, no solo
en explicarle a la población que no bastaba con los proyectos que presentemos, sino que la posibilidad del avance de esos proyectos iba a depender de la movilización, sino que también en el marco actual consideramos que este balance no ha sido asimilado por un grupo de compañeros que hoy en día, desde nuestro punto de vista, son responsables de la división de la izquierda. Te explico por qué. Porque nosotros planteamos una PASO para esta elección, para que todas las fuerzas vayan a esa PASO, la gente discuta cuáles son las posiciones de cada uno, vote y más allá de las divergencias vamos todos unidos. Este fue el planteo de Política Obrera, el histórico Partido Obrero aquí en Salta, los compañeros de la tendencia al Partido Obrero a nivel nacional, y fue rechazado. Esto ha valido un retroceso de la izquierda, que ya viene de tiempo porque se autoproclama como la única referencia. Vos te darás cuenta de que hay no se referencian con la izquierda, tienen esta crítica y nosotros somos muy críticos allí. Ahora, de cara a este proceso, nosotros de todos modos, por ejemplo, hemos crecido. Hemos duplicado la cantidad de votos en relación a la elección del 2019, sobre todo de las PASO, donde se podía corroborar, ¿no es cierto?, cuánto sacaba cada una de las fuerzas, por un lado, y por otro lado hemos metido concejales en Orán y en Colonia Santa Rosa. Es decir, que hubo un progreso neto cuando por el otro lado, por el frente de izquierda, hubo un retroceso. Bueno, Samuel Huerga, ¿no? Un gran dirigente también al frente de la lucha docente, consigue una de estas bancas que vos estás mencionando, Julio. Exactamente. Entonces tenemos ese desarrollo contradictorio. Ahora, nosotros, aunque no nos beneficie por ahora, desde el punto de vista electoral, el voto en blanco, el hastío del ausentismo, etcétera, nosotros no renegamos de eso. Por el contrario, somos nosotros los que nos tenemos que esforzar y ahí hay otro planteo autocrítico. Nosotros no criticamos a la masa que hoy en día, bajo las formas que puede, se enfrenta con un régimen que es responsable de la situación de miseria que vive. Por el contrario, tratamos de abrirle un curso y esa es responsabilidad nuestra. Por eso, lo que le llamamos la atención es que acá, encima que estamos en una situación de ajuste brutal, con el Fondo Monetario se va a venir un ajuste mayor. Si vos me permitís, Domingo Cavallo, que es un conocido, digamos, general de la población, está planteando que es posible un rodrigazo, es decir, una feroz devaluación después de las elecciones. Tremendo. Dice que hay que acordar con el Fondo Monetario Internacional para evitarlo. Ahora, lo más probable es que ese rodrigazo se dé antes, esa devaluación se dé antes, porque de ese modo el gobierno va a garantizar también licuar los salarios, licuar los ingresos, tener un beneficio fiscal que le permita hacer ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por eso no lo plantea nadie en la campaña electoral, de que este va a ser el eje que va a discutir el próximo Congreso. Política Obrera, los compañeros históricos del Partido Obrero, o por lo menos un sector, estamos planteando claramente esto para que la población vea que es necesario organizarse como ya lo hace la docencia, como lo hacen trabajadores precarizados en diferentes municipios, como necesariamente va a pasar con una enorme masa de la población de cara a este ajuste en el próximo periodo. Claro. Bueno, nos quedó clarísimo, Julio. Seguramente vamos a tener la posibilidad de volver a dialogar en estos días. No quedan muchos más, así que te agradecemos que nos hayas visitado. No, al contrario, te agradezco a vos siempre la posibilidad de que expongamos nuestras posiciones. Que estés muy bien, que tengas una hermosa tarde. Nosotros tenemos una